Muy buenos días, mis amados hermanos. Bienvenidos al seminario MINS Chile. Qué bueno poder reunirnos para esta clase solo para maestrantes. Están todos a nivel de maestría. Estamos estudiando sobre un módulo de el hermano Julian Sub, ¿sí? Es sobre eclesiología, particularmente una eclesiología presbiteriana. Entonces, no sé aquí cómo a ustedes les ha ido con el módulo, si hay algún tipo de pregunta o si podemos avanzar con la clase. Mientras tanto, voy compartiendo pantalla. Muy bien, mis hermanos. Hoy es nuestra segunda clase. Recordemos que nosotros en la clase pasada hablamos sobre la fundamentación de la eclesiología. Recordemos que la eclesiología es la doctrina de la iglesia, cómo se gobierna, cuáles son sus principios, cuál es su origen, cómo se determinan algunas cosas. Y creo que ustedes ya han tenido que tener por lo menos eclesiología uno de alguna manera a los que han hecho su licenciatura en teología. Y para ustedes muchos de estos temas no es algo nuevo, sino algo que estamos profundizando. Por eso, en la clase pasada, espero haber sido claro que la iglesia tiene origen en el corazón de Dios, en el decreto eterno de Dios, bajo una premisa que es el pacto eterno de redención, ¿Viste o lo, pegarle tú, va? Tiene que cortarle atrás. o lo que nosotros conocemos como la teología del pacto. Son estos pilares fundamentales para poder entender, comprender una eclesiología correcta, debido a que nosotros a veces pensamos que la iglesia nace en Pentecostés, nace con los apóstoles y tenemos una comprensión dispensacional y hacemos una diferencia entre Israel y la iglesia. Y algo que yo quiero que nosotros notemos y que tengamos argumentos bíblicos para poder enseñar en nuestras iglesias y también ser de bendición para otros es que si nosotros por alguna razón consideráramos esta diferencia, sería incongruente frente a la historia de la redención. Por la siguiente razón, la redención comienza desde que se estableció el mundo, porque el decreto eterno de Dios lo manifiesta de esa manera. De todo lo creado, Dios determinó un lugar real, físico, para darse a conocer, para revelarse, para manifestar su reino, para manifestar a su unigénito Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo, Dios, Señor y Salvador nuestro. Nosotros tenemos que considerar eh, que la comprensión de la teología del pacto está basado en esa revelación histórica, cronológica, de cómo Dios tiene un plan, lo que nosotros hemos llamado pactos. Y esto es importante para la estructura de una comprensión eclesiológica correcta. ¿Por qué razón? Porque el mensaje es uno solo. Lamentablemente, cuando se han hecho algunas traducciones, por decir nosotros, por lo general estamos muy familiarizados con el tema de que la Biblia está dividida entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero es a raíz de la traducción del griego de testamento y no de pacto. Entonces, deberíamos nuestra comprensión de decir más bien antiguo pacto y nuevo pacto, y nosotros en esta comprensión, pues vamos a ver que hay una unidad orgánica, una unidad de propósito que Dios tiene para que su iglesia funcione y funciona bajo una sola premisa, ¿sí? La premisa, Él es cabeza de la iglesia. ¿Eso qué significa? Que Él es su gobernador, o sea, Él es soberano, Él la sostiene permanentemente, providentemente. Y no recuerdo el hermano que hace 8 días se unió a clase.
que nos dijo que la palabra de Dios es eficaz y completa, no importa en el momento cronológico de la historia. Y me pareció interesante, me sentí edificado con su participación. ¿Por qué razón? Porque Dios salva y salvó a cada persona en la historia con su palabra de manera eficaz y suficiente. Y eso es comprensible. Hoy nosotros estamos viendo muchísimos siglos después de haber sí, terminado la historia cronológica de la palabra de Dios, pero estamos en un continuar del tiempo porque Cristo no ha venido y porque lo estamos esperando a Él. Entonces, a partir de los registros, los datos, las realidades, los desafíos que tiene el pueblo de Dios a lo largo del tiempo, nosotros estamos conociendo la historia de la iglesia y cómo funciona. Por eso no debemos olvidar nuestra primera clase que nace en el corazón de Dios. Y para mí eso es importante. Por eso ni el Hades ni ninguno de sus enemigos va a prevalecer frente al plan del desarrollo de la iglesia. En tal sentido, aunque la iglesia nace en el plan de Dios, se va expandiendo en el mundo mediante la predicación apostólica y las misiones mundiales que se han desarrollado. Esto es después del cumplimiento de la venida de Jesús. Pero debemos recordar que desde un inicio, la manera como Dios se ha vinculado con su pueblo es a través de su palabra. Todos los relatos que tenemos, desde Adán hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta que su palabra siempre ha sido vinculante. Fue hecha pública por Moisés, pero debemos recordar que la ley de Dios es eterna, que guarda las características de Dios, que es normativa y vinculante para su pueblo. Por eso nosotros, aunque desde la teología hablamos de la ley moral, la ley civil, la ley ceremonial, las leyes sanitarias, pues no podríamos decir dónde comienza la una y dónde termina la otra. Les pongo un ejemplo para que veamos cómo nos relacionamos con Dios. En el Nuevo Testamento, la palabra de Dios nos dice, si alguien ha venido a presentar su ofrenda y recuerda que está enemistado con un hermano, ustedes se acuerdan del texto, ¿qué es lo que dice? Deje su ofrenda ahí y póngase a cuenta con él. Y después traiga la ofrenda. No, no, no traiga la ofrenda, sino presente la ofrenda, porque O sea, recuerde que la presente. dejó ahí. Entonces miren que ese mandato nos habla de parte, o sea, hay una parte de la ley ceremonial, pero también hay una parte de la ley civil, pero también hay una parte de la ley moral. Pero uno no sabría decir dónde comienza lo uno y dónde termina lo otro. La idea de ese mandato es que nosotros debemos cumplir la ley. Y aunque sabemos que no podemos cumplir la ley en nuestras fuerzas, pues a través del Evangelio tenemos toda la esperanza de cumplirla. Y la idea de nosotros de ver la proyección de la iglesia es entender y comprender que Dios en su infinita bondad siempre nos ha permitido que a lo largo de la historia eclesiástica, que después de que vino Jesús, tiene unos 19 siglos. ¿Qué es lo que ha cambiado? Ha cambiado la tecnología, han cambiado las sociedades, han cambiado las culturas, pero ¿qué se mantienen? Todos los principios del reino. El Señor Jesús en Mateo nos dice en el Sermón del Monte, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Para muchos, Jesús da unos nuevos estándares de ley, pero cuando nosotros hacemos un estudio juicioso del Sermón del Monte, nos damos cuenta que Jesús lo que está diciendo es que tenemos que volver a lo que Moisés y los profetas enseñaron. Él no abre más puertas. Lo que Jesús está diciendo es la iglesia, el pueblo de Dios, tiene que abrazar lo que abrazaron todos los salvos desde que fue pública la ley. ¿Qué había sucedido en ese tiempo?
¿Y qué sucede hoy? Porque hoy es muy parecido. Las personas usan la ley y la quieren hacer manejable. ¿Por qué razón? Porque ellos quieren salvarse por sus buenas obras. Una comprensión correcta de la iglesia y de su proyección en la historia es ver cómo Dios siempre ha salvado por gracia. Nosotros tenemos que decir por esto entonces que siempre a lo largo de la historia, la iglesia fundamentalmente se ha fundamentado, perdón la redundancia, por la predicación de la palabra de Dios. Esa expansión, consolidación del pueblo de Dios está basada en algo fundamental que Dios le dijo a Moisés. Yo no sé si ustedes recuerdan Deuteronomio, capítulo 6. Primero les recuerda que todos los mandamientos, estatutos, decretos que nuestro Dios ha mandado, tenemos que ponerlo por obra, porque es la manera como nosotros nos vinculamos con Él, cómo nosotros damos cuenta de que somos pueblo de Dios, que estamos bajo el reino de Dios. Y una y otra vez en Deuteronomio le dice, oye, pero oye la palabra de Dios, ponla por obra para que te vaya bien. Y eso es interesante porque nosotros como iglesia, mis amados hermanos, el gobierno de la iglesia, la existencia de la iglesia tiene que ver con Dios. O sea, nosotros pensamos que es mucho más de privilegio ser pastor, anciano o diácono que ser un miembro que sostiene la iglesia con sus diezmos y sus ofrendas. Y debemos recordar que en la iglesia no hay jerarquías. Y si hay una jerarquía, solo hay una cabeza, una autoridad. Todos los demás, nosotros hemos sido puestos por Dios para realizar funciones que aprovechen, que desarrollen, que guarden y protejan el pueblo de Dios permanentemente. Porque nosotros estamos bajo un diseño. Por eso yo les quiero que nosotros hablemos de la comunidad de la fe. Y es interesante si nosotros nos damos cuenta que cualquier usurpación de las funciones que Dios, por las cuales nos llama, nos capacita y nos coloca dentro de la comunidad de la fe, es una ofensa grave para Dios. Yo no recuerdo si en la clase pasada yo les di algunos ejemplos como usa el hombre que sostuvo el arca para que el arca de Dios no cayera al piso y él murió. Si ustedes recuerdan el pasaje bíblico, pero todo comienza mal porque David manda a traer el arca recuperada por los filisteos. No la trajo como Dios había determinado que la tenían que traer. La trajo a su manera y a su gusto en un carruaje, cuando el arca tenía que ser transportada por los levitas al hombro. Y esto es muy interesante. Habían personas llamadas para esta función, porque a veces nosotros queremos tener una iglesia a nuestra medida y a nuestra manera, pero nosotros tenemos que entender siempre, Dios se vincula con su pueblo y nosotros nos relacionamos con él a través de su palabra y de sus principios. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla, señorearla en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y este es el principio fundamental de una iglesia saludable. Entender que nosotros nos relacionamos con Dios a través de sus mandatos, de su ley, en todos los aspectos de la vida. Y estamos capacitados para esto. El señorear, el sojuzgar, es muy importante, porque todos tenemos, por eso segunda de Pedro dice, nosotros somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios, somos reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque fuimos puestos en autoridad, pero estamos bajo una autoridad. En el Antiguo Testamento, el rey, los sacerdotes, los profetas, todos estaban bajo la autoridad de la teocracia de Dios. Hoy no ha cambiado.
Hoy, mis amados hermanos, tenemos que reconocer que para que la iglesia sea saludable, para que funcione, para que su proyección sea saludable, nosotros tenemos que reconocer que Dios nos hizo bajo su diseño. Ser imagen y semejanza tiene una implicación de que nosotros tenemos inteligencia, tenemos voluntad, tenemos emociones. Y Dios no va en contra de esto. El equilibrio de estas tres facultades nos habla que somos razonables, que somos personas creyentes, que creemos en Dios, pero que le creemos a Dios. Y lo siguiente es por lo que voy a hablar, porque lo siguiente solo se le atribuye a la reforma, pero yo quiero que nosotros veamos que la ortodoxia, la ortopraxis y la ortopatía procede de las escrituras. Dios no puso al hombre a crear cultura, a crear leyes. Dios lo puso para obedecer la supracultura del reino, las leyes de Dios, las normatividades de relaciones que Dios plasmó en su palabra. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Por siglos, el pueblo de Dios, después de revelada la ley de Dios, tenía que guardar el cómo vivir para Dios en todas las esferas de la vida. Y lo que normaba esto era su palabra. Los profetas hicieron mucho hincapié que estaba bien toda la parte de la celebración cúltica, pero si nosotros no vivimos la ley de Dios en nuestros hogares, en en nuestros trabajos, en nuestra relación con nuestros vecinos, estamos fuera de toda ortodoxia. ¿Qué sucedió con la iglesia católica antigua? Y cuando digo católica antigua no me refiero a la católica romana. La historia de la iglesia, de los padres de la iglesia, nos dice que en los primeros 4 siglos tenemos la iglesia apostólica, la iglesia posapostólica, la iglesia de los padres de la iglesia, y todo esto es conocido como la iglesia católica antigua, que todo el mundo quiere relacionarse con este pedacito de la historia. Pero ¿por qué es católica antigua? Porque es, o sea, no habían ni existían denominaciones, pero todos ellos procuraban tener una ortodoxia de acuerdo a la palabra de Dios. Es ahí donde se compila el Nuevo Testamento. Y esto no es algo novedoso, esto es con relación al diseño de Dios, porque Dios creó a los seres humanos como personas y demanda de ellos la responsabilidad de sujetarse a lo que Dios ha dicho cómo vivir. Y nosotros lo encontramos mucho antes de Abraham, de Isaac y de Jacob, que Dios puso principios de relación. Lo primero que vemos es para acercarnos a Dios había que hacer sacrificios. Nosotros lo vamos a encontrar con Adán, lo vamos a encontrar con Abel, posteriormente con los descendientes que guardan, porque recordemos que cuando termina el diluvio, Noé prepara un gran sacrificio, como diciendo, en los días que no pudimos levantar un altar para adorar, vamos a ponernos a cuentas con Dios. Cuando se quiso tener una cosmovisión o una comprensión de nación, de pueblo, de reino de Dios diferente a la ortodoxia de Dios, Dios lo denunció y nosotros lo encontramos en Génesis 11 como la Torre de Babel. Y Dios por eso los dispersó. Ahora, ¿qué es interesante frente a las demandas de Dios para tener una iglesia saludable? O sea, no es solamente suficiente con conocer los principios. Yo acá en pantalla he usado la terminología griega, porque casi toda nuestra teología parte de una comprensión griega. No sé si ustedes se han dado cuenta. Eclesía, antropología, amarteología, o sea, todas las áreas de la teología sistemática
están basadas sobre palabras griegas, pero todas estas nos tienen que hacer pensar y meditar en la historia de la iglesia que está en la escritura. Si yo tengo un buen conocimiento de Dios, que es la ortodoxia, pues me llevará a una correcta ortopraxis, que es llevar lo que conozco a las decisiones acertadas. ¿Sí? Mi voluntad. Los seres humanos estamos basados sobre lo que nosotros comprendemos, es lo que decidimos, y eso nos debe provocar emociones. Queridos hermanos, a veces se ha acusado a la iglesia reformada como una iglesia sin emociones. Hacen memes, hacen chistes de esto. Algunos dicen que en el cielo va a haber un minuto de silencio cuando entren todos los reformados presbiterianos. Y no es verdad, porque la Biblia habla de las emociones y hay emociones correctas. Yo no canto nada bien, pero yo canto en la iglesia y cuando yo canto canciones como eh, Dios es santo, ¿sí? Y no me voy a poner a cantar porque si no me denuncian o hago llover, dicen acá. Mm, pero mi emocionador se emociona. Pero para eso yo tuve que entender que yo vengo a adorar, tengo que entender que Dios está distante de mí y mi voluntad debe tomar una decisión, que a pesar de no saber cantar, voy a cantar las verdades de Dios y eso me va a llevar a una relación con Dios. El poder ser fiel en la iglesia, fiel en mi hogar, fiel en mi matrimonio, fiel a una amistad, también me tiene que llevar a emociones saludables, lo que nosotros llamamos gozo, alegría, porque nosotros funcionamos de esa manera y nosotros vamos a ver expresiones hermosas como cuando nosotros vemos en el Salmo 1, comienza diciendo, feliz el varón que no anduvo en consejo de malos. Y la felicidad es una emoción. Bueno, lo tenemos en la Reina Valera, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y eso, eso me parece muy interesante y no estoy en otra área de la teología, sino que yo quiero que nosotros recordemos, mis amados hermanos, que el diseño de Dios lleva a los seres humanos que como personas estamos capacitados para expresar en la asamblea, la congregación, la iglesia del Señor, lo que yo creo, lo que yo he decidido y lo que yo siento. Ahora, esto no tiene que ver ni con desorden, ni con algarabías, ni con otras cosas que hoy en día, porque hoy en día tenemos una iglesia más bien bastante mística, bastante emocionalista, porque no son las emociones. Recordemos, las emociones son resultados de lo que yo he decidido y lo que yo decido de lo que yo conozco sobre Dios. La definición de ortodoxia es tener un pensamiento correcto. Cuando nosotros adoramos a Dios, nos acercamos a Dios, yo tengo que tener un pensamiento correcto. Es muy interesante, mis amados hermanos, que cuando nosotros nos vamos, por decir, a Isaías, nosotros en Isaías encontramos denuncias claras. Versículo 4 de Isaías 1 dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos de depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Versículo 5, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y miren que toda la denuncia tan terrible que hace
Isaías, es porque ellos fuera de la liturgia vivían como querían. Usted puede leer Isaías, todo el libro de Isaías mantiene esa misma idea. Puede leer Jeremías, también mantiene la misma idea. Puede leer Ezequiel, que tiene la misma idea. ¿Por qué razón? La ortodoxia tiene que ver con el pensamiento correcto sobre Dios. Por eso nosotros no creemos en una teología reinterpretada, ni en unas doctrinas reinterpretadas, ni actualizadas ni corregidas. Lo que nosotros creemos es que la teología se va decantando y va llegando a conceptos que ya están revelados en la escritura. O sea, no es algo novedoso. O sea, lo que nosotros hacemos como iglesia de predicar la palabra es lo que hicieron desde Génesis. Noé recibió el mensaje, haz un arca que se arrepientan y recuerden que Génesis tiene su mejor comentario cuando nosotros entendemos que Noé predicó 120 años y uno dice, ¿y qué predicó? Pues que viene el juicio de Dios, va a destruir a todos los que no crean en él. Y nadie le creyó. Y Dios le dijo que nadie le iba a creer porque le dijo, haz un arca para ti y tu familia y para los animales. Dios abrió el arca, Dios cerró el arca, Dios guardó el arca, Dios ancló el arca. Ese debe ser nuestro pensamiento correcto sobre la iglesia, sobre el pueblo de Dios. Y es a lo largo de la escritura. Nosotros a veces olvidamos que a través de esta ortodoxia somos santificados, porque la ortodoxia busca la verdad, la veracidad de lo que nosotros creemos. En otras palabras, lo que está escrito. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Si yo tengo el pensamiento correcto, yo voy a tomar decisiones correctas y voy a tener emociones correctas. Yo no me imagino a Noé en el arca diciendo, Señor, no seas injusto, salva a todos aquellos que se burlaban y se reían de tu mensaje. Yo quiero que nosotros pensemos y meditemos que estamos siendo capacitados para ser entrenados y enseñados en una ortodoxia y una ortopraxis correcta, porque la praxis tiene que ver con la conducta y debemos recordar que amar a Dios es obedecer a Dios y obedecemos a Dios sobre lo que conocemos de Dios. Deuteronomio 29:29 lo dice claramente, las cosas secretas son de Dios, nunca van a ser reveladas, pero las que están aquí reveladas, o sea, en su palabra, son para nosotros y para nuestros hijos. La ortopraxis no es solamente en los aspectos litúrgicos. Lo que nosotros vemos en Efesios, por decir 4, 5, 6, están aspectos sobre el hogar, sobre la crianza de los hijos, sobre el matrimonio, sobre la relación en el trabajo, sobre la relación en sociedad, pero también está sobre nuestra lucha en la fe individual y personal. El ejercicio de la voluntad siempre fue demandado desde Génesis. Para aquellos que han tomado desde las confesiones históricas posiblemente el pacto de obras, nos damos cuenta que Dios no solamente a Adán le pide obediencia, se la pide a todos y cada uno de aquellos que están inscritos en el libro de la vida. La conclusión que llegamos en Génesis 1 y 2, cuando entramos, es que Dios creó al hombre en gran manera. Pero cuando vemos el desarrollo de la iglesia, el establecimiento del reino de Dios, nos da una enseñanza que no vamos a volver al paraíso. Y eso es algo muy bueno.
porque en el paraíso Adán y Eva fueron hechos buenos en gran manera, pero no tenían a Cristo en el corazón. Nosotros vamos a terminar en cielos nuevos, tierra nueva, en el reino de Dios, en la presencia de Cristo, por siempre y por la eternidad. Esa es nuestra esperanza. Es una historia progresiva, lo que vemos en la iglesia. Y lo interesante que se mantiene de la iglesia, o sea, de la asamblea de Dios, la congregación de Dios, la nación de Dios, la familia de Dios, de la comunidad de fe, es que parte siempre de comunidades pequeñas en hogares para establecerse en algunos momentos históricos en grandes manifestaciones. Pero lo que es coherente durante muchos años es pequeñas personas, lo que llama la Biblia el remanente. Ahora, no estoy diciendo que es más bíblica una iglesia en casa de un hermano que una iglesia en un local con 3,000 o 5,000 personas. Por lo menos nosotros como iglesia en Colombia no tenemos esta realidad, no sé en Chile. Por decir, el presbiterianismo está muy mermado y las iglesias bíblicas ortodoxas están mermadas en Colombia, no sé en Chile, pero es una realidad totalmente diferente en México. Yo llegué a México, el año pasado estuve de visita para la celebración de un aniversario de una iglesia donde yo conozco al pastor y a los presbíteros, y hay miembros base de la iglesia, 150 miembros base, pero el día que yo fui para la celebración habían 350 personas. Toda la nave principal estaba llena, tenían salones aledaños, todos llenos, y es en un pueblo, no es en una ciudad principal. Estaba yo en el estado de Tabasco, en un pueblo que se llamaba Comalcalco, y ese día estaban celebrando que habían comenzado una obra misionera, y ustedes no se vayan a asustar porque no tenían templo, estaban debajo de unos plátanos y unos palos de mango, y comenzaron con 80 personas una obra misionera. Yo les aseguro, por lo menos acá en Colombia no pasa eso. Acá una obra misionera comienza con una o dos personas o con una o dos familias. Y de ahí, para establecerse y desarrollarse, pasan 5 o 10 años, y llegamos a 20 y a 30 personas. Pero la iglesia, a donde yo quiero llegar, tiene estas expresiones correctas de funcionabilidad, de proyección, de desarrollo, en una práctica correcta, en una conducta correcta. Seamos muchos o seamos pocos, es el ejercicio de la voluntad de ser responsables de vivir para la gloria de Dios. Porque a veces nosotros saltamos de Adán a Noé, y de Noé a Abraham, y de Abraham a Moisés, y se nos va el tiempo. ¿Cuántos años ha pasado? Como para descansar yo mi voz. De Adán a Moisés. Mil más o menos. Más, no menos. Anciano Jorge, usted está, no lo escucho porque está silenciado. Como 2000 años. Más, no menos. Recuerden que hasta Matusalén tenemos 950 años. Hasta Abraham tenemos otros 1,000 años, o sea, aproximadamente, ya van 2,000. Y de Abraham a Moisés van otros 1,000 años más o menos, 3,000 años. O sea que la historia corrió rápido, pero el pueblo de Dios, la congregación de Dios, fue sostenida. Hay un linaje. Nosotros creemos que hay una descendencia concatenada con la voluntad de Dios, con el cuidado de Dios, y eso es hermoso. Y nosotros tenemos que considerar, y acá hay algo en pantalla que yo quiero que nosotros consideremos, porque nosotros somos testigos y testimonio de la obra de Dios. Santiago capítulo 2 versículo 19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué hace la diferencia entre un demonio crédulo y un creyente?
su ortopraxis, su conducta. Podríamos decir que el diablo es ortodoxo, es meticuloso en su conocimiento de Dios. De hecho, todos los argumentos, cuando Jesús llega a Gadara, el endemoniado dice, ¿qué tienes contra mí? ¿Sí? Hijo del Altísimo, hijo de David. Tenía mayor conocimiento que los apóstoles, mayor conocimiento que los de Gadara, pero no tenía la conducta correcta. Por eso en la iglesia nosotros podemos ver que hay muchas personas con buen conocimiento, pero eso no garantiza que sean buenos cristianos. De hecho, si nosotros consideramos, voy a ponerles en un plan para que veamos, ¿a quién haríamos miembros? Vamos a suponer que esto es un consistorio y se presenta Job y los amigos de Job. Capítulo 40. Estamos a poco terminar, pero no hemos visto el final. Job en desgracia, sus hijos han muerto, enfermo, la mujer está en contra de él y todos los amigos con sendos sermones de moralismo y moralidad. ¿A quiénes haríamos miembros y candidatos para ancianos y diáconos de la iglesia? A los amigos. Eh, solamente Job, solamente Job. Bueno, nosotros conocemos la historia, varón justo, temeroso, sí, no había otro como él, pero nosotros lo sabemos hoy de la historia, pero si nos quitamos los lentes de ese todo conocimiento, casi siempre juzgamos la fe de los demás a través de una ortodoxia correcta. Pero la pregunta es, ¿tienen una ortopraxis correcta? Recuerden que la ortopraxis debe ir de la mano de una ortodoxia correcta y me debe dar emociones correctas. Porque Dios llamó a personas a adorarle, a glorificarle. Anciano Jorge García, lo escucho. Bueno, justamente con lo que usted está comentando ahora, bueno, me salta quién es el nuestro ejemplo de ortopraxis, y es nada más que Jesús. Jesús es nuestro modelo de ortopraxis, ¿ya? Y a él solamente hay que seguir en cuanto a su carácter, muy, muy importante el carácter que está enseñando Jesús en todas las áreas. No hay que mirar al pastor, no hay que mirar al presbítero, no hay que mirar al diácono, ¿ya? Al evangelista, etcétera, etcétera, porque todos son pecadores. Eso. Exactamente, anciano, estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo quiero ser claro y nosotros tenemos que ver una realidad. La ley de Dios siempre va a manifestar nuestra incapacidad de cumplirla, porque nosotros la podemos querer cumplir con todo el corazón, abrazarla, pero tenemos una condición pecaminosa con la cual luchamos todos los días. Pero el Evangelio, y acá viene lo hermoso, porque la salvación por gracia no es una licencia para vivir como yo quiera y pecar en todo lo que yo quiera y saber que mis pecados han sido perdonados, porque si se está entendiendo la clase de esa manera, es equivocado. El Evangelio nos lleva a la esperanza de que aquel que comenzó la buena obra la está perfeccionando, que de gloria en gloria, de día en día, estamos siendo configurados a una conducta correcta. Y he ahí que vamos a poder tener emociones correctas. Hoy en día hay, bueno, no sé si por allá en Chile, pero acá ahí es calma tu sed, ¿sí? Sacia tus sentidos, alcanza todo lo que tú has deseado, realiza tus sueños. Y es lo que dice Gálatas, los deseos de la carne. ¿Por qué razón? Porque el hombre es complejo e impredecible en su diseño y solo puede ser comprendido por Dios y satisfecho por Dios. Y la verdadera felicidad no está en buscar la satisfacción de los deseos,
sino en poder alcanzar la capacidad de obediencia, de sujeción a Dios por medio de la fe, por medio del Espíritu Santo en su palabra. Y esa es la funcionalidad de la iglesia, es predicar el evangelio porque es rendirnos a Dios y resistir al diablo. Entonces, esto es muy interesante. Una ortodoxia correcta nos debe llevar a una ortopraxis correcta. Una conducta correcta es producto de una mente que está en la verdad o renovada. Y la ortopraxis es una meta de fe correcta. Y yo aquí puedo decirles que ha sido el método de Dios siempre. Si nosotros consideramos, ¿se acuerdan? Y esta es la historia de todos nosotros. Génesis es un libro muy interesante. Ya, Rolando, ya te doy la mano, termino esto y te doy la participación. Génesis es un libro de 50 capítulos. Los primeros 3000 años pasan, 2000 años pasan corriendo hasta Abraham, de Génesis 1 a Génesis 12. Jacob entra, si no me equivoco, en Génesis 19, estoy hablando de memoria, 18, 19 va entrando. Su nacimiento, y a partir de este capítulo hasta el 50 tenemos esta historia. La realidad de Jacob es nuestra realidad, de todo creyente cuando es sacado de las tinieblas, puesto en la iglesia para ser enseñado, para ser moldeado. Recuerden que el Señor Jesús dijo, hagan discípulos. Desde Génesis siempre vamos a ver discípulos. Discípulos que están viviendo su fe desde una realidad en el hogar, una realidad en el trabajo, una realidad de adorar y buscar a Dios y agradar a Dios. A veces nosotros pensamos que iglesia es el templo. Yo les decía en la clase pasada, iglesia no, nunca ha sido el templo, es el lugar donde uno presenta adoración. Antiguamente se hacía en un altar, después fue en el tabernáculo, después fue en el templo. Hoy nos reunimos para ser el templo o el lugar de adoración. Rolando, ahora sí tu pregunta. Sí, con lo que anteriormente comentó usted sobre los deseos de la carne, los deseos que dijo ahí, estaba recordando Romanos 8:13, que Pablo dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, pero si por el Espíritu vosotros mortificáis las obras del cuerpo, viviréis. Ok, ese es un texto muy hermoso. Algunas personas han entendido que uno entra a la iglesia y es no toques, no pruebes. Entonces dice, "Ah, yo no quiero ir a la iglesia porque lo primero que me van a decir, no te vayas de rumba, no fumes, no tomes, no seas inmoral". De eso no se trata. Ese texto hay que aplicarlo. Es por la obra de Dios que tenemos un corazón nuevo, un espíritu nuevo, una mente renovada, tenemos su espíritu. O sea, básicamente el hardware es el mismo. ¿Qué es lo que cambia? El software. El software antes estaba en tinieblas, ahora está en la luz. Por lo tanto, lo que yo creo, yo lo obedezco, y como lo obedezco, tengo emociones o sentimientos correctos y mis deleites cambian. O sea, mi vida dentro de la iglesia cambia. Y eso es muy interesante. Recuerden que la palabra ortos se traduce como correcto en el sentido de ortopatía. Ahora apatía es sinónimo de emociones. Queridos hermanos, los sentimientos y las emociones no son neutrales, son producto de algo. Y Dios dice que cuando estamos en la verdad, podemos vivir de una manera totalmente diferente al mundo. No porque estemos bajo una ley punitiva que todo el tiempo te dice no, 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 sino porque ahora tú comprendes el sí, sí, sí de Dios. Porque cuando Él dice no hagas esto, hay un sí que hay que hacer. Dice, no matarás, sí a la vida. No adulterarás, sí a lo que es verdadero. Recuerden que el adulterar, cuando nosotros pensamos, es en la parte moral,
de yo relacionarme o acostarme con otro, pero lo que cuando dice no adulterarás, y recuerden que Dios usa este mandamiento para relacionarse con su pueblo, para no creer en dioses ajenos, para no corromper la verdad de Dios, porque el diseño de Dios nos debe llevar al gozo, a la paz, al amor de verdad. Recuerden que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y todo esto nos debe de ayudar para entender que eso es ser santificado. Y recuerden que la palabra santificado en el grueso de toda la historia de la iglesia es apartado. La asamblea de Dios, los congregados de Dios, el pueblo de Dios, la comunidad de fe, el reino de Dios fue apartado. ¿En qué? En su ortodoxia, que es verdad. Su palabra, la Biblia, es verdad. Y la ortopatía busca las emociones santas, justas, productos de la realidad de ser salvos. Y eso es algo maravilloso. No es algo novedoso del Nuevo Testamento. Yo quiero que nosotros seamos conscientes. ¿Cómo funciona la iglesia? Como siempre ha funcionado. A veces nosotros pensamos que desde aquí, desde el siglo 25, nosotros tenemos que ser como los hermanos del siglo 16. Y yo les voy a decir que no, porque hay también hermanos antes del siglo 16, siglo 11, siglo 12, que buscaban lo mismo. En los primeros siglos también. Dios siempre ha tenido una iglesia, un remanente del cual nosotros tenemos que considerar. Romanos 11:33 al 36 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto ha sido un principio siempre. Se los puedo demostrar. La misma escritura dice, quien haya esposa, haya el favor de Dios. Cuando yo guardo y cuido a la esposa que Dios me dio, estoy obedeciendo a Dios siendo iglesia. Esa es mi ortodoxia correcta, mi ortopraxis correcta y me dará la satisfacción correcta porque ese es el amor de Dios. No ha cambiado. Herencia de Jehová son los hijos. Y cuando uno cita este salmo que es maravilloso, uno dice, los que tienen hijos, pues gracias a Dios. Los que no tienen hijos, Dios no les ha dado hijos, pero ¿dónde tienen hijos los que no tienen hijos? En la iglesia, permanentemente. El hablar de la paternidad espiritual es muy interesante. Hebreos 13 dice que los pastores son como padres, son como, no son padres. La idea católico-romana de jerarquía, de esa paternidad es distorsionada, pero la idea bíblica es que todo aquel que está puesto en autoridad está bajo autoridad, pero siempre estamos en autoridad y nosotros fungimos muchas veces como padres. A veces nosotros pensamos solo en nuestros hijos biológicos, pero también tenemos hijos en la fe. A veces no hemos visto la iglesia con los ojos como la tenemos que ver. Y eso es muy triste, porque dentro de la iglesia que surge envidia, competencias, divisiones, pleitos, y el que nos va santificando es Dios. Ahora, cuando nosotros vemos esto, a veces pensamos en el Nuevo Testamento. Vemos la iglesia de Corinto o la iglesia de los Gálatas y decimos, uy, esas iglesias, o pensemos en las iglesias de Apocalipsis, ¿no? Donde se denuncian tantos pecados que uno dice, uy, y parecían que eran tan ortodoxos. Pero no es lo mismo que vemos
en el hogar de Adán y Eva, en el hogar de Abraham, porque Abraham tuvo muchas dificultades con la esposa, con Ismael, con Isaac, pero Isaac también tuvo lo mismo en su hogar. Jacob fue la tapa. Nos muestra problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas con la congregación, problemas con los vecinos, pero es la realidad que vive la iglesia todo el tiempo. Y en medio de eso, nunca podemos decir que estuvo en peligro la existencia de la asamblea, la congregación de Dios. Yo quiero que nosotros, porque a veces nosotros cogemos la iglesia y pensamos que iglesia es el domingo. No, iglesia somos todos los días, llamados a ser luz, llamados a ser sal. Por eso yo creo que el tema fundamental de nuestra vida, para mí, no es solamente un versículo que me gusta, sino debería ser una consigna permanente, Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable a Dios. Esa es la responsabilidad de cada uno de los miembros de la iglesia, no importa en la época que vivan, porque solo así será de la manera correcta. Solo así nosotros podríamos decir que somos una iglesia ortodoxa, de una conducta correcta, de unos sentimientos, de unas emociones correctas. A veces nosotros nos deleitamos mucho en la historia de la iglesia y hablamos de los dogmas de fe y hablamos de la apologética y hablamos de la hermenéutica. Hoy yo quiero que nosotros consideremos algunos peligros de tener unas tendencias marcadas o desviadas que no son bíblicas, hasta irreales, ¿sí? Porque si nosotros basamos que nuestra iglesia solamente sea solo mero conocimiento, podemos caer en el intelectualismo. Si solo nos basamos en que obedezca, obedezca, no importa si entiende, no entiende, no importa sus luchas, sus realidades, caemos en el legalismo. El legalismo ha destruido iglesias completas. Voy a hacer un ejemplo para que vean. Hay algunas iglesias, no sé si son todas, hablan del ayuno. Entonces, en algunas iglesias se ayuna una semana, en otras 15 días, otras dicen que pueden llegar a los 40 días porque Jesús ayunó 40 días. Y yo les pregunto a todos los que ayunan, ¿hay algún mandato de Dios en la palabra de Dios para ayunar? Porque todos los medios de gracia que nosotros encontramos en la escritura para ser reino de Dios, para ser iglesia, para ser la nación santa, son aplicables desde el más pequeñito, o sea, del recién nacido, hasta el mayor, que puede estar en una cama, en una silla de ruedas, en un hospital o en casa andando con bordón. Pero hay personas que dicen que si una persona no ayuna, no es un hijo de Dios, porque Jesús ayunó. Recuerden que tuvimos una tendencia mística entre los 70 y los 80, es hacernos una pregunta. ¿Jesús qué haría en este caso? Y la Biblia no nos dice eso. Nosotros tenemos que abrazar la ortodoxia porque Dios lo dice. Ahora estamos en los tiempos del emocionalismo. Por eso, ¿qué se ha reducido en las iglesias? Los símbolos, las señales, los elementos eclesiásticos, la predicación de la palabra, aún los sacramentos. Hay iglesias que hacen cena del Señor una o dos veces en el año. Recuerden por qué, porque le han dado prioridad a la alabanza, a la danza, a las nuevas tendencias de música. Y yo les pregunto a los que hoy viven sobre esas realidades. En la iglesia vivió mucho tiempo sin cánticos y alabanzas. Sí los hay. Moisés cantó. Aarón y Miriam cantaron.
compusieron salmos, pero es una realidad después de 2000 años y más. Recuerden que cualquier énfasis sobre la inteligencia, sobre la voluntad o las emociones, caeríamos en estos peligros de nuestras iglesias: intelectualismo, legalismo, emocionalismo. ¿Por qué? Porque acá tiene que haber un equilibrio permanente entre lo que yo conozco, lo que es mi conducta y mis emociones, porque es como vivimos, porque Dios nos sostiene en medio de realidades, perdón, de circunstancias mortales. Y las circunstancias mortales son diversas a lo largo de la iglesia. Nosotros, para tener una ortodoxia, ortopraxis y ortopatía correcta, debe ser manifiesto en una relación permanente con Dios, bajo una consigna, yo creo, la de Efesios 10, perdón, Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable a Dios. La vida moral, espiritual, crecerá de manera concatenada permanentemente, porque esta es una verdad que siempre ha estado a lo largo de la iglesia. Recordando que la palabra iglesia se traduce como asamblea, se traduce como congregación, como pueblo, y no estamos hablando del número, estamos hablando simplemente de los salvos. El creyente ha de vivir esperando la venida de Cristo, sabiendo de su temporalidad en esta tierra. Hechos 1:11 dice: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esa fue la esperanza de todos los apóstoles, de la iglesia posapostólica perseguida. Pero les voy a decir algo que debe marcar sus corazones. Fue la esperanza de Abraham. Él vivió como extranjero, como advenedizo, esperando lo prometido. Así lo hizo Isaac, así lo hizo Jacob. Es que es la historia y los principios de la iglesia. Así funciona la iglesia. Por eso, mis queridos hermanos, la iglesia no está para solucionar los problemas circunstanciales, porque a veces esa es la predicación de muchos. Ve a la iglesia para que tu hijo salga de la drogadicción. Ve a la iglesia para que tu matrimonio sea salvo, para que te puedas reconciliar con tu esposo. Ve a la iglesia para que tu economía prospere. Queridos hermanos, a veces uno llega a la iglesia y hay matrimonios que por alguna razón terminan en el divorcio. No estoy enseñando sobre el divorcio, pero terminan de esa realidad. Hay hijos que terminan totalmente fuera de la casa, pero el padre que llega a la iglesia llega con paz diciendo: entregué a mi hijo a Dios. A veces uno llega con cáncer y muere con cáncer. El año pasado conocí en México a un anciano personalmente y tenía cáncer. Estaba luchando con él hace unos 7, 8 años y hace muy poco murió, unos meses atrás murió. Partió como con 41 años, muy joven él. El problema del ser humano es si vive para Dios o vive para sí mismo. El que está esclavo de su yo es enemigo de Dios, muerto en sus delitos y pecados, y está esclavo de una condición de la cual no puede salir. El problema del ser humano, la iglesia manifiesta es que vivimos para Dios, no importa nuestras circunstancias. Nuestra realidad, ¿saben cuál es? El rey ya viene. Jesucristo ya viene. Y no importa si somos ricos o somos pobres en esta tierra, no importa si estamos jóvenes o estamos muy, muy ancianitos, no importa si estamos sanos o estamos enfermos, no importa si nuestra cuenta de banco es grande o pequeña, de aquí nos vamos a ir sin nada. Lo único necesario es la
la salvación, la regeneración, la justificación. Y todo el pueblo de Dios, la iglesia, por eso para mí es importante entender que iglesia son todos aquellos que el Señor ha salvado. Por eso la pregunta mía es, ¿vives esperando a nuestro Señor, Dios y Salvador, o te dejas abrumar por las circunstancias de la vida? Saben, mis queridos hermanos, yo aprendí algo, a entregar todo eso incomprensible a Dios. A veces es tan necesario el pasar por las adversidades de salud para saber que somos frágiles, débiles, porque cuando estamos con salud, ni nos preocupamos a veces de decir, Señor, gracias porque hoy amanecí sin gripa. Gracias porque hoy puedo caminar, correr. Gracias porque puedo usar mis manos, mis ojos, mis oídos. Y nos volvemos ingratos. A veces nos olvidamos de dar gracias por el cónyuge que está al lado de uno. Nos acordamos de Dios cuando estamos peleando con el cónyuge. A veces nos olvidamos de dar gracias a Dios por la vida y la oportunidad de tener hijos o de no tenerlos. Porque yo les voy a decir algo dentro de la escritura y de la iglesia. Dios no sataniza a los solteros, pero a veces hay iglesias que todo soltero que llega, estamos buscando pareja. ¿Se han preguntado si Dios de acaso tiene proyecto para que se case? Recuerden que Jeremías fue un hombre soltero y tenía que estar soltero para servir a Dios. A veces nosotros pensamos que es más bendecido el casado que el soltero. La Biblia dice que es más bendecido el que es salvo, sea soltero o casado. El casado tiene las obligaciones de estar casado y el soltero la libertad de poder ir y servir más en la iglesia, mis amados hermanos. Si tu respuesta fue sí, de vivir esperando a nuestro Señor, Dios y Salvador, hoy puede ser tu último día entre nosotros y estarás con nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Es la consigna de todo buen cristiano, de todo miembro de iglesia. A veces hacemos más planes para esta vida que poner nuestra cosmovisión hacia la eternidad. La vida debe tener una perspectiva y esa perspectiva es el reino de Dios, la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, es el edificio de Dios, es familia, es la novia. Todas estas metáforas son bíblicas y esto nunca ha cambiado. Esta ha sido la funcionalidad y proyección de la iglesia desde el comienzo, se mantiene hasta nuestros días y así será hasta que llegue nuestro Señor Jesucristo. ¿Tienen preguntas hasta aquí? ¿Alguna participación? Yo, bueno, mi duda es una duda, no sé si es duda. Bueno, la iglesia en su historia eh, ha tenido muchas divisiones. Entonces me pregunto yo por qué, si es la iglesia de Cristo, ¿por qué se divide? ¿Ya? Y pensando en el Antiguo Testamento, como usted lo plantea, ¿cierto? En el Antiguo Testamento está la iglesia presente, ¿ya? Veo la historia de Abraham y Job, perdón, Abraham y Lot, donde ahí, ¿cierto? Se produce un encuentro donde Abraham le dice a su sobrino, bueno, nuestros pastores están peleando porque hay mucho trabajo. Entonces, si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Entonces, será la primera división de expandir cierto el evangelio. Algunos dicen de que las divisiones ya sirven para poder evangelizar, para poder expandir el evangelio. No sé si será cierto o no. Muy bien, anciano, muy buena su pregunta, muy certera.
pero nosotros tenemos las respuestas es en la escritura. Mm. Siempre que surgen las divisiones, nosotros nos damos cuenta es que la, la unidad que se había era por intereses humanos, mortales, y no por el propósito de Dios. Porque cuando nosotros estamos unidos en el propósito de Dios, estamos dentro del plan de Dios. Voy a hacerle un ejemplo. En Babel había unidad. ¿Por qué Dios los dividió? Ahí no dice que ellos se dividieron. Dice que Dios los dividió. Y esto está antes de Abraham y Lot. Recordemos que hay una consigna. Es que la unidad es sobre el propósito y la voluntad de Dios para llenar toda la tierra. Y aunque a ustedes les parezca que no se empareja, o sea, como uno dice, estemos unidos pero separados. Hay un principio en Génesis 2 para entender cómo Dios nos habla de la unidad y de la expansión. El hombre dejará a su madre y a su padre, por eso se unirá a su mujer. Y uno le pregunta, ¿Adán y Eva tenían papá y mamá? No, no lo tenían, pero es un principio que está subyacente al plan de Dios, llenad la tierra, señorearla y sojuzgadla. Es que nosotros cuando hablamos de unidad, a veces hablamos de uniformidad y eso no es correcto. ¿Por qué razón? Voy a hacer un ejemplo. La iglesia acá en Colombia tiene su sello y su característica propia de Colombia, en Chile también, pero somos creyentes, somos familia de Dios, ustedes son mis hermanos. Yo respeto como Dios los ha llamado en los cargos que los ha llamado. ¿Por qué? Porque Dios los puso. ¿Hay unidad? Claro que sí, pero a su vez no estamos unidos o juntos, porque ustedes pertenecen a un presbiterio, nosotros a otro. Y siempre hemos visto, ahora, cuando vemos las situaciones que salen, pensemos en la historia de la iglesia. A veces nosotros pensamos que la gran separación fue en el siglo XVI, entonces sale la gran ramera y salen los reformados o los reformadores. Oiga, hubieron grandes divisiones mucho antes de esto, siglo XI, siglo VII. Nosotros lo vemos plasmado en Hechos de los Apóstoles. Pablo y Bernabé, coge uno para un lado, coge para el otro, el otro. Uno dice, Juan Marcos me sirve, el otro dice, no me sirve. Pero luego dice, tráeme a Juan Marcos porque él es útil para mí. Oiga, al final, ¿estaban divididos o estaban unidos? Lo que nos une es la palabra de Dios, la voluntad de Dios. O sea, donde a veces nosotros vemos unidad, posiblemente estamos viendo Babel y Dios viene y ¡pah! Los dispersa. Y a veces nosotros estamos viendo que no hay unidad, está el propósito de Dios porque todos estamos navegando con la misma ortodoxia, la misma ortopraxis, la misma ortopatía, multiplicando el reino de Dios. Y eso a mí me parece muy interesante. ¿Por qué razón? Porque Dios no ha cambiado, es el mismo. La iglesia ha tenido la misma realidad de siempre, porque a veces nos unimos no para lo bueno, sino para lo malo. Veamos Israel. Murió Salomón. Unos se unieron y quedaron 10 y los otros quedó uno y medio. Y sin embargo, había propósito de Dios y Jesús dijo, llegará el momento en que no va a haber adoración o en Jerusalén o en Samaria, sino habrán adoradores en espíritu y en verdad. O sea, fíjense que nosotros hay que poder discernir también el tema de la unidad. Y no es que hayan divisiones, lo que pasa es que nosotros estamos en un mundo con un propósito. Dios está alcanzando. Miren, cada día nacen personas que van a ser añadidas al reino de Dios. Cada día hay personas añadidas al reino de Dios que ya nacieron. Y cada día nacerán en algún lugar personas que serán añadidas a una iglesia local. ¿Qué tenemos que ver?
cómo Dios expande su reino, cómo se mantiene de generación en generación y la unidad de todos nosotros, no importa el idioma, no importa la nación, no importa nuestra condición social, vamos a ver que Dios es el que nos está uniendo. ¿Sí? Sí, imagínense, nosotros unidos con los hermanos en China, hablando mandarín, con los de Rusia, con los de Ucrania, con los hermanos que están naciendo en Palestina, en la Palestina de hoy, ¿no? Que está bajo un dominio musulmán, pero hay hermanos allá. Y aunque no estamos en una misma denominación o comunidad denominacional, estamos dentro de una iglesia y le respondo con la pregunta que usted me dijo, ¿iglesia visible o invisible? Pues depende de los lentes con los que usted se ponga para ver. Pero esto debe ser interesante porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y todos los miembros estamos cumpliendo una función extraordinaria para nuestro Dios. Y eso es muy interesante. Así voy a navegar porque también la iglesia es un edificio, ¿sí? También nos dice que somos familia de Dios y eso me parece muy, muy, muy interesante porque somos miembros llamados hijos, llamados amigos. Y a mí me parece extraordinario porque es algo que nosotros lo vemos todos los días. Dios no ha cambiado. Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Pero no quiere decir que a veces saben que yo lamento que hay hermanos que han comprendido esto de una manera equivocada y se vuelven mendigos. No sé si a ustedes les pasa. A uno lo buscan o por Facebook o por cualquier red social o llegan a la iglesia y dicen, estoy pasando esta necesidad, eh, ayúdenme, no puedo pagar un recibo, estoy enfermo, estoy en la calle. Y la Biblia no se trata de esto. Cuando dice que estemos preocupados mayormente por los de la familia de la fe, Dios a cada iglesia puesta en cada lugar, de la misma manera que le explicaba el anciano Jorge, ha provisto el cuidado de aquellos que son hijos de Dios. Yo enfermo, ¿quiénes me van a visitar prontamente? Pues los miembros de mi hogar, los que van secundariamente, los miembros de mi iglesia y con los que me he relacionado y que ellos saben quién soy yo, porque yo soy su familia en la fe directa. Obviamente que en la distancia nosotros oramos unos por otros. Si pudiéramos ayudar, lo haremos, pero guardamos un vínculo. La iglesia en Jerusalén, siendo la iglesia más importante posiblemente del momento de la historia de los apóstoles por la persecución, tuvo que recibir ayuda de iglesias más pequeñas que guardaban una relación por la obra apostólica de las misiones. Pero cuando se expande ya más universalmente, pues van creando distancias. Recordar que Dios usa de manera providente la iglesia para ser amados, para ser socorridos, para ser sostenidos, para ser exhortados, para ser enseñados, para ser consolados. Yo porque estoy acá, porque yo guardo una relación con el seminario MINS. Y miren lo interesante, yo no estoy en todos los seminarios, estoy en un seminario y con unos hermanos específicos. Entonces, esto es muy importante. Rolando, cuéntanos. Eh, ya que usted tocó el tema relacionado con o que lo estamos viendo con la iglesia, se nos suele preguntar a nosotros, los cristianos, la gente nueva o la que sea, ¿y por qué hay tantas denominaciones? ¿Por qué hay tantas iglesias? ¿Cuál de todas ellas es verdadera? ¿Cuál es verdaderamente cristiana o no? Entonces, el tema es que, por ejemplo, hay iglesias pentecostales, hay asambleas de Dios, hay presbiterianas, hay bautistas, y etcétera, y etcétera. Entonces, la respuesta que yo siempre doy, y no sé si estoy correcto, por eso se la quiero hacer, la respuesta que yo siempre doy es que esas iglesias, mientras mantengan, sean fielmente
y crean en las cinco solas o las cinco condiciones, solo Biblia, solo Cristo, solo la gloria para Dios, las cinco, que es la doctrina, que para mí son las doctrinas básicas, neutrales, y que crean en Cristo, la Biblia inerrante, suficiente, todo eso, yo pienso que no hay problema, porque hay muchas otras iglesias, como las que nombré, es porque tienen algunas diferencias de doctrina, algunas son dispensacionalistas, otras son eh, premilenialistas, amilianistas, y sucesivamente hay muchas diferencias. Entonces, hay muchas iglesias, pero no es que no hay que buscar cuál de ellas es la más realmente, sino que ver su doctrina, si es bíblica o no. La parte más importante, lo más básico, eso creo yo. Ok, Rolando, muchas gracias. La iglesia del Señor tiene unas marcas eh, permanentes. La predicación, su expansión, consolidación y adoración. Eh, si usted me pregunta a mí, claro, yo soy calvinista, creo en las cinco solas, creo en los 5 puntos del calvinismo, pero eso no me hace cristiano. A mí me hace cristiano y miembro de la familia de Dios que creo en Cristo. Y la obra de Dios me lleva a conocerle, a cambiar mis decisiones para yo poder tener una relación correcta con Dios. Hay muchos buenos hermanos en diferentes denominaciones. Ahora, ¿qué es lo curioso? Si uno vuelve a la historia de la iglesia, ¿dónde nacieron los pentecostales? Entre iglesias presbiterianas y bautistas. ¿Dónde nacieron las asambleas de Dios? Entre presbiterianos y bautistas. Ahora, ¿de dónde nacieron los presbiterianos y los bautistas? Entre los puritanos. ¿Y dónde nacieron los puritanos? En medio de las iglesias de la Reforma. Hugonotes, holandeses, reformados. Y uno dice, recordemos que nosotros tenemos denominaciones porque es parte de nuestra jurisprudencia hoy. Antes habían otras identidades y fíjense que hay una lucha casada y espero no ofender a nadie con lo que yo voy a decir. Entra un presbiteriano a una iglesia bautista, ortodoxa, con buena ortopraxis y una buena ortopatía. Usted no puede participar de la cena porque lo bautizaron de chiquitico. Y uno dice, ajá, nosotros mismos hemos marcado esas cosas. Hay presbiterianos que se han abierto a muchas cosas y ya están rayando como liberales. Eh, son realidades, pero nosotros las encontramos en los hijos de Jacob. Vamos a Génesis 49, vemos la iglesia de Dios. La Biblia dice que por lo menos los teólogos han interpretado que hay 12 ancianos que están apuntando a esos 12 príncipes que son los hijos de Jacob. Y hablan de los 12 apóstoles que están, porque hay 24 ancianos. Pero pensemos que sea así. Pero volvamos a la realidad de los hijos de Jacob. Uno denunciado porque se acostó con una de las esposas del padre. Otros dos porque eran vengativos y se airaban y hacían violencia. Otros porque eran perezosos, flojos, serán siervos de siervos, no servirán para muchos. Venga, pero toda la Génesis 49 es tan maravilloso que cuando lo vemos, decimos, es lo que vivimos en medio de todas las iglesias. Hay hermanos muy ortodoxos en la iglesia, pero no se levantan a trapear una gota de agua en la iglesia, porque ellos son los maestros en la iglesia. Hay otros que tienen un don de servicio que uno necesita trapear, lavar, baldear. Eh, eh, envíeme a mí. Pero hay otros que ni siquiera se acercan a los estudios bíblicos, pero son fieles en la iglesia, hacen sus propias lecturas. A veces nosotros nos gusta encasillar las cosas, pero la historia de la iglesia, la funcionalidad de la iglesia, el desarrollo de la iglesia está basado, creo yo, en estas 4 consignas que tengo acá yo en pantalla. Las iglesias
siempre han de predicar, porque solo hay desarrollo en la iglesia mediante la palabra de Dios. La palabra de Dios no vuelve vacía. Todo lugar que se abre, sí, y querido hermano Rolando, sí, hay iglesias más afinadas en su doctrina, más afinadas en su ortodoxia, pero a veces mucho más frías en su amor al prójimo, mucho más frías en su convivencia, mucho más elitistas. Yo conozco hermanos que se creen la última Coca-Cola del desierto en teología. Ellos no reciben invitación para ningún lado y si la hacen, el otro día un hermano chileno llegó acá a Colombia, pero necesitaba una ofrenda de $2,000 que los pedimos en un hotel 5 estrellas, ¿sí? Y él no comía algunos alimentos y no eran por salud, sino por gusto. Ahora, no les voy a dar el nombre, pero es muy popular en TikTok, en YouTube, cuando nosotros deberíamos ser siervos de Dios, cuando el conocimiento nos debería llamar más a lo que el Jesús, mire, hay una sola cosa que Jesús dijo que debemos aprender de él. Bueno, lo dijo en dos partes, dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y las dos cosas van de la mano y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora, no estoy diciendo que, pero la consigna de un siervo de Dios debe ser, yo voy a predicar, yo tengo que predicar, donde me hospede, no importa. A mí me preguntaron cuando me llevaron a México que en qué hotel me hospedaban. Yo le dije, no, yo espero que algún hermano en la iglesia me reciba. No, no me importa si tiene o no tiene. ¿Por qué razón? Porque uno quiere estar con los hermanos de la iglesia, hablar de la iglesia, predicar, enseñar, porque ahí viene la expansión de la iglesia. La iglesia debe expandirse para cumplir su misión universal. Hay un concepto que surgió en el siglo XVIII, si no me equivoco, que fue el de las misiones. ¿Y qué fueron? Movimientos paraeclesiales que han destruido iglesias, porque sacan de esta denominación, de esta denominación, de esta denominación y envían a hablar de Dios. Y cuando se fundan o se crean iglesias, no se saben de quiénes son ni para quiénes son. No, la misión de evangelizar es de todo cristiano. ¿Cómo se consolida? A través de la madurez de la fe, donde Dios me puso ese lugar correcto, porque es el lugar donde yo voy a defender la fe. Voy a defender unos pastores, voy a defender unos ancianos, voy a defender unos diáconos, voy a defender una iglesia. Lamentablemente, hoy nos movemos de las ciudades por nuestros propios intereses, anhelos y sueños que por el beneficio de la iglesia. Yo tengo hermano y dice, pastor, me voy para Estados Unidos porque no sé qué. Y ya consigo iglesia. No, pastor, ahora que llego, yo le digo dónde estoy y busco. Pues a veces les toca que no hay iglesias ni bíblicas ni ortodoxas. Les toca una iglesia. Porque ya nosotros no nos movemos con la brújula del reino de Dios. Hoy yo les quiero llamar la atención que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de él siempre. ¿Eso sabe cómo se traduce? En adoración. La función principal de la iglesia es adorar al Señor y servir al prójimo. Y cuando digo adorar al Señor, no estoy hablando solamente del día del Señor. Lo que usted hace el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, es para glorificar a Dios plenamente el domingo. No, no sé si ustedes han puesto cuidado cuando leemos Éxodo 20. En Éxodo 20, nosotros encontramos en el verso 8, dice, acuérdate del día de reposo. O sea, básicamente es el único mandamiento que comienza diferente. O sea, no lo olvides, apártalo. Dice, para santificarlo. ¿Cómo lo haces? Mire, le preguntamos al texto, ¿cómo lo haces? Dice versículo 9, 6 días trabajarás, harás toda tu obra, o sea, la de padre, la de estudiante, la de trabajador, la de esposo, la de vecino, la de hijo, haces toda tu obra. Dice, más el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. Dice, no harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y eso es muy interesante, porque de eso se trata la adoración.
cuando yo estoy haciendo todas las cosas para Dios, y ese es el propósito de la iglesia. La iglesia es enseñarle a los que son discípulos que ser padre a la manera de Dios es adorar a Dios en domingo, porque al final en domingo yo presento a mis hijos en lo que yo estoy haciendo. No estoy presentando resultados, ojo, porque a veces nosotros pensamos que todos los hijos de Dios y todos los matrimonios y todos los padres de Dios tienen a todos sus hijos cristianos. No, la descendencia, la genealogía no salva. La parentabilidad no salva, el que salva es Dios. Señor, hoy llegué sin mis hijos, les he predicado, les he enseñado y te han rechazado. Ten misericordia de ellos. Yo no he visto el primer papá biológico que esté diciendo, Señor, este es un hijo contumaz, malvado, llegó borracho el viernes, se comió la comida el sábado, mátalo. Un padre cristiano no ora así. El padre cristiano es como el padre del hijo pródigo. Señor, ten misericordia. Señor, devuélvelo a tus caminos, Señor. Y lo mismo hace un pastor con los miembros de su iglesia. Lo mismo hace la iglesia con sus miembros. Porque nosotros somos los que conocemos de primera mano la realidad de cada uno de ellos. Y esto debe ser muy interesante para nosotros. Por eso, mis amados hermanos, en ese sentido, encontramos en la iglesia primero unidad, pero unidos bajo Cristo por la fe. Pero a su vez encontramos también diversidad, comprendiendo las realidades de todos los miembros. ¿Qué unió a la familia de Jacob? El propósito de Dios, el plan de Dios. Esa es la realidad de la iglesia permanentemente. Está el que está luchando con su sexualidad, está luchando el que lucha con su carácter, con la ira, está el que está luchando con su pereza, con su flojera, está con, o sea, todas las luchas que vemos en la iglesia están descritas siempre en la escritura. Pero ¿qué nos une? Cristo, la fe. Siempre en la iglesia habrá necesidad y tenemos que estar dispuestos a ayudarnos, a socorrernos, solícitos en el amor. Abraham se separó con Lot por amor. De hecho, él como hombre maduro le dijo, escoge tú el lugar. Y el otro, ni corto ni perezoso, escogió lo mejor. Pero eso que él escogió lo mejor a sus ojos fue también su tentación, su perturbación. Por eso, mis amados hermanos, nosotros estamos comprometidos dentro de la iglesia para que crezcamos para el Señor. ¿Alguien iba a hacer una pregunta? Sí, pastor. Mire, bueno, he reflexionado tanto a propósito de esta clase. Nosotros los presbiterianos reformados, creo yo que nos jactamos de tener una buena ortodoxia. Eh, y específicamente pensaba cuando hablábamos de la ortopraxis, lo que tiene que ver con la evangelización. Cuando usted mencionaba la realidad que había visto en México con la que vive usted en Colombia, bueno, la de Colombia y la de Chile al parecer no son muy diferentes. Pero creo que, y no sé qué pensarán mis demás hermanos, creo que la iglesia en Chile, presbiteriana estoy pensando, tiene una deuda respecto a la evangelización, como respuesta desde la ortopraxis. Eh, y, y, y pienso en lo siguiente en virtud de algunas cosas o comentarios que he escuchado de varios hermanos. Quizás no lo dicen tan explícitamente, pero es lo que en el fondo quieren decir. Me da la impresión que el hecho de saberse salvados eternamente por Dios hacen que la respuesta a la evangelización no sea del todo tan activa. Yo he llegado a esa reflexión. No sé qué opinará usted al respecto. Y lo otro también que pienso desde el punto de vista de la ortopraxis, bueno, y esta tercera dimensión que tiene que ver con las emociones, no sé si usted ha escuchado allá en Colombia o ha visto algo que a mí me llama la atención acá en Chile,
y que es la aparición de un grupo que se llama Alianza, acá en Chile, Alianza Pentecostal Reformada o Reformada Pentecostal. Eh, no la conozco a fondo, pero entiendo que tiene que ver mucho con el mantener la doctrina reformada, pero todo el desarrollo más carismático desde el punto de vista de las emociones. Entonces, no sé si usted conoce esa realidad y cómo la, la ortodoxia con la ortopraxis puede ser equilibrada en un caso como ese. No sé Muy si bien. entienda lo que voy. No, no, sí, sí, claro que sí, Gerson. Bueno, primero, no hay que confundir evangelismo con proselitismo. ¿A dónde yo voy? Y yo lo voy a decir para que encuentre descanso, creo, en mis palabras como pastor. Hay que disfrutar los tiempos de Dios. Cada desarrollo y cada realidad de cada iglesia en cada país, en cada nación o donde estemos, tiene sus propios desafíos, sus propias bendiciones, pero también sus propias tentaciones. Los hermanos en México son muy amados y muy queridos. Tengo una crítica que yo hablé con el anciano y yo le dije que no me gusta a mí. Allá los pastores son una élite. O sea, lo que digan los pastores, eso es ley. Eso es casi papal, episcopal, y si los presbiterianos allá, o sea, lamentablemente, fíjense que hay un gobierno de izquierda apoyado por la iglesia presbiteriana. Yo no lo entiendo, porque yo creo que si uno es bíblico ortodoxo, uno no es comunista ni socialista. Bájese de ese caballito y perdónenme si yo se lo digo, yo sé que ustedes tienen un buen presidente, no sé si será bueno, pero es Boric, pero también es de izquierda. No, 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 no me gusta. Sí, perdón, estoy siendo sarcástico. No, no, no soy quien. Nosotros tenemos a Petro acá, al señor Petro. Oramos por él. Señor, acuérdate de él. Es en serio. Pero lo que yo sí sé, que es que la evangelización la hace Dios. El desarrollo, el avivamiento, lo hace Dios. Es que Dios es el que añade a la iglesia. Lo que nosotros tenemos, sí, yo entiendo su preocupación y nosotros también hemos pensado lo mismo. Es que deberíamos evangelizar como los pentecostales, deberíamos evangelizar como los testigos de Jehová, pero tenemos la doctrina correcta, entonces, que Dios los traiga. A veces pensamos eso. No, lo que sucede que es que vivimos en un mundo caído, siempre hay un remanente y Dios nos dará el desarrollo. ¿Cuál es el desafío? Vivir para el Señor. Miren, acá tenemos en pantalla cuatro tiempos de la iglesia apostólica, la iglesia medieval, la iglesia reformada y la iglesia contemporánea. ¿Cuál fue la tentación de la iglesia medieval y por qué se distorsionaron tanto? Porque cuando pasaron de ser perseguidos, pasaron a ser perseguidores. Con Constantino y con los edictos de Constantino hicieron que los hijos de los pastores eran contratados dentro de todo el gobierno. Los miembros de una iglesia eran más confiables que cualquier otro. Y la iglesia se corrompió. Y la iglesia entró en letargo y la iglesia entró en corrupciones y en dogmas equivocados. La iglesia de la reforma. Claro, uno habla de la reforma como el paradigma de muchas cosas, sí, pero también ellos asesinaron, mataron, persiguieron, se equivocaron. Hay una historia negra y oscura ahí, pero también hay verdaderos salvos, ¿sí? Y la iglesia contemporánea, estamos viviendo lo mismo que siempre se ha vivido, solo que a veces nosotros solo acercamos la lupa al 2025 y decimos, y vemos todo lo malo, veamos todo lo bueno. Estamos aquí por gracia, crecemos. Yo nunca me imaginé estar en Chile así virtualmente, por lo menos, pero vivimos las mismas cosas, las mismas realidades. Querido hermano, Dios está obrando, Dios no descansa. Él es soberano y providente. No es, hay algo hermoso en las iglesias pequeñas. Voy a hacerle lo que pasa. Mi iglesia no tiene creo que 44 miembros. ¿Sí? Esos son. En lista somos más de 100, pero unos se han ido, otros se han venido, unos han... Listo, eso es una... Pero mañana, que es Día del Señor, los 40 que lleguemos, vamos cantar al Señor, vamos a orar. Mañana tenemos ágape, tenemos cena del Señor
y tenemos un privilegio que no vive en una iglesia grande. Nos relacionamos unos con otros. Miren, cantamos el cumpleaños y nos conocemos todos. Ay, que bien, que tu cumpleaños, sí, yo estoy en tu casa. Pastor, présteme la iglesia que vamos a cantar el cumpleaños el domingo por la tarde, fulano. ¿Y quiénes llegan? Llegan los mismos. Y es un privilegio. En las iglesias, en las mega iglesias grandes, miren, yo le voy a contar una realidad de la iglesia mexicana en Chiapas. La más pequeña, 1,500 personas. Los diáconos tienen un látigo, eso se le escuché al pastor Esaú, esta historia. Tienen un látigo. Hermano que esté durmiendo, ¡uah! Y ojalá se queje, porque pasa disciplina. Ojalá esté revisando el celular cuando está en culto. Ellos ya son bastante ortopragmáticos. Pero, o sea, cada iglesia tiene un sello propio. Querido hermano, ¿sabe por qué no estamos en deuda con nadie? Porque la obra es del Señor. La obra es de Dios. Lo que usted vive todos los días en su vida es porque Dios le alumbró a usted, lo cualificado, lo está haciendo madurar, lo está haciendo crecer porque usted es un hijo de Dios. Lo mismo es la realidad de todos los que estamos aquí. Hay hermanos pentecostales, mire, yo he visto pastores, miren, no sé, con el 2% del conocimiento que yo tengo. ¿Y sabe qué me avergüenza? Pastor de 1,500 personas. ¿Y uno cómo le hace? Él coge la Biblia, Dios me habló, explica la Biblia. Y uno dice, ¿qué pasó? O sea, pues, se supone que el que más sabe debería tener más número. No funciona así. Pero yo he visto que no estoy hablando de pastores bíblicos, pastores que no tienen, pero han estudiado, ellos, como dice el carismático, se meten con Dios, se aprenden los versículos, estudian la Biblia, y cuando uno los escucha son bíblicos, sin hablar de la ortopraxis, de la ortopatía, sin hablar de la inmanencia de Dios, o sea, de ningún término teológico. Queridos hermanos, nuestro Dios es el Dios que sostiene la iglesia. Obviamente que todos tenemos que crecer en el conocimiento, tenemos que crecer en nuestras decisiones, en nuestra conducta, en nuestra voluntad y adorarlo correctamente. Pero Dios está trabajando, no ha cambiado, Dios ha sostenido a la iglesia, la seguirá sosteniendo. Unos vienen, otros se van. Yo no sé si en su iglesia se han ido algunos, pero por lo que unos llegan y se quedan, otros levantan y dicen, no me gustó y me voy. Y uno dice, esto es como un mal amor. Pero bueno, sea Dios, verás, y el hombre mentiroso. Entonces, yo que quiero compartir con ustedes, la iglesia debe conservar la forma y no desviarse. El pueblo de Dios puede desnaturalizarse o perder su propósito para con Dios. Pero hay que estar tranquilos, Dios está trabajando en medio de nosotros. Entonces, hay cosas que nosotros siempre nos están atentando contra la iglesia, el gnosticismo, el materialismo, dogmatismo, relativismo. Esto es una realidad. Frente al gnosticismo tenemos la verdad de la palabra de Dios. Frente al materialismo, nuestra meta es llegar al reino de Dios, no acumular riqueza. Frente al dogmatismo, la salvación es por gracia, no por conocimiento, sino por gracia. Dice, de la manera que tú creíste, así vive. ¿Y cómo creí? Por gracia, por fe. ¿Y cómo vivo? También por gracia y por fe. Y recuerden que el relativismo es súper peligroso. La palabra de Dios es absoluta. Entonces son los desafíos permanentes frente al desarrollo de la iglesia. Predicamos todo el consejo de Dios para su gloria. Por eso no podemos ver una iglesia solo desde el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento. Hay una iglesia que son todos los elegidos y las realidades que ellos han vivido, nosotros las vivimos. Obviamente desde unas circunstancias totalmente diferentes. Entonces, mis amados hermanos, frente a todo esto, yo voy dando terminada, creo, la clase. No sé, yo me emociono mucho y dejamos un espacio para más preguntas o aportes. Dios sostiene su iglesia por principios absolutos, sabios, seguros y fieles que le honran y son garantía y siempre han sido suficientes.
las desviaciones históricas de la iglesia siempre van a estar ahí, porque son hombres mortales los que a veces la dirigen y están ahí. Entonces, mis amados hermanos, no sé si hay preguntas. Espero que les haya edificado la clase. Espero que estén al día con las lecturas y sus trabajos que tienen con el manual de estudio. Estoy a sus órdenes. Bueno, pastor, yo me llevo harto en lo que pensar. Ha sido de edificación la clase. Pienso también, aparecieron unas diapos, eh, no con este nombre, pero como en las disciplinas espirituales, lo importante que son en desarrollarlas eh, en el día a día para ir contrarrestando el humanismo al que estamos expuestos permanentemente, ¿no es cierto? Al menos a mí creo que cada vez más necesario para cultivar la ortopraxis, la oración a Dios, la lectura de la palabra, creo que es fundamental. Eh, y bueno, y gracias doy a Dios porque con los años ha ido despertando Él en mí un mayor deseo de esto. Así que le agradezco a Dios también por la lección de hoy. Fue muy interesante. Gracias, mi hermano Gerson. Yo quiero compartirle, diría el pentecostal o el carismático, mi testimonio para decirle algo. Esas disciplinas espirituales son también propósito de Dios. Hace un rato yo hablé del tema del ayuno, que Dios no manda a ayunar a nadie. Sin embargo, Jesús dice, cuando ayunéis, lávate el rostro y que los demás no se den cuenta. Y aprender algún texto con la vida es de las cosas más edificantes, pero dolorosas. En el año 2022, mi esposa con 44 años eh, le dio 3 trombos y un infarto venoso cerebral profundo, ¿sí? O sea, 3 trombos y uno de los trombos ocasionó un infarto cerebral, por lo cual fue ingresada a UCI, perdió la vista y yo aprendí que el mayor alimento que hay en esos momentos es el orar y no comía. No estaba así de gordito como ahora, bajé 10 kilos en 21 días y es una cosa que uno cuando solo lo experimenta, uno dice, porque pasa por los reclamos a Dios, la oración a Dios, el descansar en Dios, o sea, pasa por todas las etapas de todos los cristianos en medio del sufrimiento. Y yo no pregunto, o sea, para mí mi esposa es muy importante, no solo porque la amo, sino porque es un pilar dentro de la iglesia. Con decirle que un día, en la noche anterior de llevarla de urgencias, ya tenía un dolor de cabeza insoportable y con todo estaba trapeando y baldeando dentro de la iglesia para que los hermanos y ella estén en el día del Señor, porque ella se compromete así de esa manera. Y yo le preguntaba a Dios, ¿por qué de la persona que, o sea, para mí es no solamente mi ayuda idónea, sino un soporte, le está pasando eso? Yo le decía, acá el pecador soy yo, ¿por qué no? Pero era en mi ignorancia y mi rebeldía del momento de no entender. Y tuvimos todo ese tiempo orando, ayunando, pero no por dogma, sino porque uno no le provoca nada. Y ve cómo Dios a través de su palabra lo consuela, lo exhorta, lo fortalece. Es lo que Dios ha hecho siempre a lo largo de toda la historia. Pero para mí era novedoso porque esa disciplina espiritual de orar y de ayunar me la dio la circunstancia. Hoy en día mi esposa se recuperó. Por alguna razón de Dios, le volvió la vista. El neurólogo optómetro dijo que ella no podía recuperar la vista porque se le habían dañado los canales visuales por la inflamación del cerebro y que esos canales se morían, pero ella recuperó la vista, ve, trabaja, camina, anda. Los médicos, entre neurólogos, intensivistas, internistas, médico general, dicen que es un milagro de Dios porque los trombos, ¿cómo se tratan? Con anticoagulantes. Y el infarto venoso, ¿cómo se
trata con coagulantes. ¿Qué tenían que hacer los médicos? Nada. Todos los días decían, si esto sigue así, tenemos que operar a cerebro abierto. Firme aquí. Anestesia, peligro de muerte, todo hay que aceptarlo. Y decía, si cree en Dios, ore, porque solo un milagro la puede sacar y Dios la sacó de ahí. Queridos hermanos, aquel que comenzó la buena obra la está perfeccionando. Esto no lo supo Pablo cuando escribió a los filipenses, es algo que Dios nos revela. ¿Quién sostuvo a José? Dios. ¿Quién sostuvo a Josué? Dios. ¿Quién sostuvo a Moisés? Dios. ¿Quién sostuvo a Jacob? Dios. ¿Quién sostuvo a Isaac? Dios. ¿Quién sostuvo a Abraham? Dios. Y esas disciplinas espirituales de conocer a Dios es tan maravilloso y nos lleva a cada día saber que sin Él no hay nada. Y eso es maravilloso. Esa es la historia de la iglesia. Desde Adán, yo no me imagino a Adán pensando en Caín y en Abel. Yo creo que Adán hasta el día de la muerte de Caín o la muerte de él tuvo que seguir orando por él. No estoy diciendo que sea salvo, ni más me faltaba, pero un padre orará por sus hijos y recordaría a su hijo Abel, tanto así que le puso a su tercer hijo Set o sustituto. Son realidades que a veces nosotros no leemos, pero están ahí entre líneas de la historia de la iglesia, de los salvos, del pueblo de Dios, de la asamblea de Dios. Y hay que seguir adelante porque el Señor está con nosotros, perseverando en nosotros, en favor de nosotros y a pesar de nosotros. Y llamémonos presbiterianos, bautistas, pentecostales, carismáticos. Mire, yo he visto hermanos carismáticos tan de Dios que yo me siento avergonzado de sus vidas con mi vida. Pero son carismáticos. Y todos, miren, queridos hermanos, podemos tener una buena ortodoxia, pero siempre hay algo que tenemos que aprender. Podemos tener una buena ortopatía, pero en algo tenemos que ser perfeccionados. Podemos tener una buena ortopraxis, pero en algo también estamos siendo siempre corregidos, porque el funcionamiento y proyección de la iglesia es crecer y madurar en el conocimiento de la fe. Bueno, y con esto termino porque si no me toca pasar la bolsita de la ofrenda. Que el Señor me los bendiga. Gerson, no sé si tú puedes orar por nosotros. Amén. Bien. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque a través de tu Espíritu tú visitas nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Nos conectas, aún estando en lugares distantes, nos conectas a través de este medio. Te damos gracias por nuestro pastor, Señor. Ayúdale en su ministerio. Bendícele, Señor, a su señora, a él, a su familia. A aquellos que somos parte de este curso también. Ayúdanos a todos a revelar cada día en nuestras vidas tu carácter, Señor, y hacer viva con nuestra práctica lo que hemos aprendido de ti. Acompáñanos, Señor, en nuestro quehacer y si nos permite llegar a mañana, a alabarte con alegría, con gozo, a adorarte con nuestra comunidad que es la iglesia. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga.